Como si se tratara del decorado de una película de ciencia ficción, las torres de la Sagrada Familia, extrañas y majestuosas, dominan el perfil de Barcelona. Un templo único, sin parangón en el mundo. Decía Antoni Gaudí, su creador, que sus torres de forma parabólica son la conjunción de la gravedad y la luz. La más alta superará los 170 metros una vez terminada. La estructura interior del templo es revolucionaria. Estas formas peculiares aparecen por primera vez en la historia de la arquitectura. ¿Cuál es su origen? Ninguna columna se parece a otra. Cada uno de los capiteles es insólito. Cada elemento es un ejemplar único de un estilo arquitectónico enigmático. Concebida por su creador como una de las maravillas del mundo, sigue todavía inacabada. Durante décadas, muchos se han preguntado, ¿cuál es el principio que rige su construcción? ¿Dónde están los planos para poder terminar la mayor catedral de la cristiandad? Gaudí quiere crear una basílica de 5 naves, un edificio monumental con 18 torres. Cuando él muere, tan solo una está terminada. Gaudí deja la estructura de su basílica inacabada, pero ya posee una perfección absoluta. En sus trabajos, nada es dejado al azar. Así lo confirma su discípulo César Martinell en sus memorias. En cuestiones de teoría, Gaudí no confía en la improvisación. La frase oportuna, el comentario agudo que surge en el diálogo, tienen siempre sus raíces en profundas meditaciones. La construcción del modelo en miniatura del templo no es un capricho. Sirve de estudio, puesto que en él hay que resolver prácticamente los mismos problemas que en el edificio real. Quien quiera acabar el edificio tendrá que aprender a leer las maquetas, a descifrar el código que las concibe, un enigma de yeso que atesora el manual de construcción. Sin embargo, esto es todo lo que quedó de los modelos tras la devastación de la guerra civil. Miles de fragmentos, como únicos indicios de las ideas del arquitecto. Durante décadas, los científicos han trabajado como detectives para resolver este rompecabezas. No ha sido hasta hace poco que han logrado entender en parte el principio de construcción de Gaudí. Un sistema paradójico, en el cual cada elemento se diferencia del otro, y a pesar de ello, en su conjunto, revelan algo semejante a una construcción perfecta. La Sagrada Familia está llena de misterios. ¿Cuál es el mensaje que oculta? La beatificación de su creador parece ser inminente. Él es la pieza clave que le falta al rompecabezas para comprender la construcción. ¿De dónde venía? ¿Cómo fue la época en que vivió? ¿Cómo se convirtió en lo que fue? En esta basílica todo es providencial, incluso mi participación como arquitecto. Antoni Gaudí nace el 25 de junio de 1852 y al día siguiente es bautizado en la ciudad de Reus. En ese momento la industrialización atrae a la población rural hacia las ciudades. Los núcleos urbanos de concentración se convierten en focos sociales de una nueva clase obrera. Uno de estos focos es Reus, una ciudad en la que conviven burgueses y menestrales con revolucionarios, separatistas y militantes anticlericales. Tengo el don de la percepción espacial, porque soy hijo, nieto y bisnieto de forjadores de cobre. Todas estas generaciones de personas representan un buen aprendizaje.
Una única sombra aparece en la infancia de Gaudí. Una enfermedad reumática. Un reumatismo es algo terrible para un niño, porque oprime, porque uno se siente excluido por sus compañeros y, en consecuencia, el niño se refugia en algún lugar, como le pasó a Gaudí con la naturaleza. Y la naturaleza ofrece muchísimas posibilidades con las que el niño experimenta. Tanto los vientos como las mareas, las formas más diversas, que fueron un estímulo para su creatividad. Gaudí quiere explorar la naturaleza. Quiere entender sus leyes, cómo actúan sus fuerzas y las formas que configuran. Las considera un plano para la construcción del universo, un plano que contiene todas las formas geométricas, formas que él toma de la naturaleza para su arquitectura: la espiral, el paraboloide, el hiperboloide, como un reloj de arena. La arquitectura orgánica de Gaudí no imita la naturaleza como hacen los artistas del modernismo. Gaudí hace visibles sus fuerzas, que actúan bajo la superficie, creando así edificios dinámicos. A los 17 años, Gaudí se traslada a estudiar a una Barcelona que se está convirtiendo en una de las ciudades más grandes de Europa. Una ciudad en la que modernidad y tradición, revolución y fervor religioso colisionan de forma violenta. Y precisamente aquí, donde el anarquismo tiene una fuerte presencia, un hombre se dispone a construir un templo majestuoso. ¿Es un genio o un loco?, se preguntan los catedráticos al entregar a Gaudí su diploma. El joven arquitecto se presenta con aires de dandy, decididamente moderno, algo que sin duda propicia su ascenso dentro de la sociedad barcelonesa. Aquí es donde conoce a Eusebio Güell, quien se convierte en su principal mecenas. Yo creo que desde el primer momento se comprendieron. Y para eso hay una frase aquí en este libro, que es de mi hija, que es muy acertada, yo creo. Dice lo siguiente, a ver. Gaudí y el conde de Güell fueron radicalmente opuestos. Eran completamente opuestos el uno del otro. Ni sus orígenes, ni su cultura, ni su educación, ni su posición tenía nada que ver, pero sí se compenetraban ellos dos. Entre ellos me dio una verdadera comunicación, una auténtica compenetración, como suele darse entre seres de inquietudes estéticas similares. Eusebio Güell, el acomodado industrial, introduce a su amigo en los círculos intelectuales de la alta burguesía, y Gaudí se siente cómodo desde el principio. Frecuenta a los principales representantes del arte y la política, asiste regularmente al teatro y a la ópera. Pero en el fondo, se siente más cercano a la clase obrera, preocupado por sus miserables condiciones de vida. Entre estos dos polos, el entorno conservador en el que se desenvuelve y sus ideas revolucionarias, se encuentra la disyuntiva por la que Gaudí basculará a lo largo de su vida. La síntesis de lo viejo y lo nuevo se convierte en su leitmotiv. La originalidad consiste en volver al origen, a la simplicidad de las primeras soluciones. El conflicto entre tradición y modernidad afecta también a la sociedad. Las viejas estructuras desaparecen y una nueva libertad de pensamiento y de maneras de actuar se apodera de gran parte de la población. En las ciudades de toda Europa surge la sociedad de masas y con ella las primeras ideas tanto capitalistas como revolucionarias. La Iglesia Católica también se ve afectada por esta presión social
que exige una renovación. El Papa reacciona y convoca el Concilio Vaticano I. Es el intento de impedir la apertura hacia la modernidad y la Ilustración, que ya se están perfilando dentro de la Iglesia. La Iglesia Católica y la modernidad son términos contradictorios, en el sentido que esta modernidad, en los últimos 300, 400 años, desde la Ilustración, solo ha dañado a la Iglesia Católica. Esto significa que tuvo que desarrollar mecanismos de defensa, como el llamado juramento antimodernista. Y en este juramento antimodernista está incluido, en latín por supuesto, todo lo que no es del agrado de los católicos, los filósofos Hegel y Kant y otros. Todo eso representaba una pérdida de poder. Recordar a la gente la doctrina de la Iglesia Católica. Esa es la misión original del templo expiatorio de la Sagrada Familia. Esta Iglesia de los pobres se financia exclusivamente con donaciones. Al cabo de tan solo un año, cuando la cripta apenas ha empezado a edificarse, renuncia su arquitecto. Josep Maria Bocabella, el impulsor del proyecto, realiza una sorprendente elección para sucederle. Bocabella era un católico tradicional en el cual resultaba más sorprendente todavía que contratara a un arquitecto que no se distinguía por su vida religiosa. En aquel momento, Gaudí le convenció, avalado también por su maestro Joan Martorell, que sí que era un caballero católico, convenció a Bocabella de hacer una iglesia mucho más grande en honor de San José y mucho más artística que la que había hecho, que la que estaba haciendo según el proyecto de Del Villar. El entusiasmo de Bocabella por las ideas de Gaudí acaba imponiéndose a los críticos con su elección. Gaudí recibe un encargo a la altura de su ambición profesional. Entonces, esta ambición puramente profesional o personal es la que llevó a Gaudí a aceptar este encargo y a volcar todas sus energías en hacerlo muy bien y en hacerlo lo más grandioso y lo más novedoso posible. El templo debe inspirar el sentimiento de la divinidad, con sus infinitas cualidades y atributos. El templo debe reunir la grandeza y la severidad. Gaudí empieza a modificar el proyecto neogótico de acuerdo con sus propias ideas. ¿Quiere honrar el nombre de Dios o más bien el suyo propio? ¿Comparte el antimodernismo católico? ¿O quiere responder al mismo con una catedral de la modernidad opuesta a cualquier construcción de templos tradicional? Mientras Gaudí proyecta su gigantesco edificio, que la posteridad no será capaz de entender durante mucho tiempo, va convirtiéndose en uno de los arquitectos más célebres entre la burguesía catalana. Muchos de sus encargos provienen de su amigo Eusebio Güell. Es una buena época para los arquitectos. La burguesía se ha enriquecido, desea construir y es muy generosa en sus encargos. El modernismo florece. Quien puede permitírselo, contrata a Gaudí.
También se construye en otros lugares, y los motivos de la naturaleza se convierten en el elemento fundamental de toda una época, el modernismo. Toda Europa se deleita con su belleza. A pesar de las diferencias en los detalles, su romántica vivacidad hermana ciudades tan dispares como Barcelona y Viena. Viena es la capital del Jugendstil. Estructuras onduladas y ornamentos finamente pronunciados caracterizan los edificios de la época. Sin embargo, detrás de la decorativa fachada se ocultan los miedos de una burguesía que teme ser arrollada por los cambios de la modernidad. El progreso es imparable. Mientras tanto, el deseo de mantener el status quo no deja de aumentar. Se percibe un malestar general. Nadie parece adivinar la inminente catástrofe. ¿Presiente Gaudí el abismo hacia el que se dirige el continente? ¿Por qué desea que su obra sea un templo de reconciliación? Mientras el siglo XX va proyectando sus oscuras sombras, en la casa de Eusebio Güell, el culto mecenas, se deleitan con la música de Richard Wagner, recibida con entusiasmo por la alta burguesía de Barcelona. Su obra es considerada la vanguardia musical y cultural por excelencia. Wagner es el héroe declarado del modernismo y Gaudí lo admira enormemente. Gaudí era una persona muy reservada, tímida también en el trato con los demás, que tenía pocos amigos que eran sus confidentes y por otra parte él nunca escribió acerca de sí mismo. Su vida personal tiene, desde nuestro punto de vista, grandes lagunas misteriosas. A pesar de que Gaudí se enamora varias veces y se compromete en al menos 2 ocasiones, su deseo de formar una familia se desvanece. ¿Se siente Gaudí decepcionado por la vida? ¿O considera estos fracasos una señal de la divinidad? ¿Es su destino devenir el arquitecto de Dios? Gaudí estudia la liturgia a diario y poco a poco va alejándose de la vida mundana. Ayuna con frecuencia, algo que llega casi a costarle la vida en una ocasión. Gaudí recibe el encargo de la Sagrada Familia a los 31 años. Es un hombre joven y ambicioso, pero luego entra en una dimensión nueva. La Sagrada Familia se lo va comiendo por dentro. ¿Sigue Gaudí el camino de la expiación por convicción? ¿Se da cuenta de que su proyecto sobrepasa las fuerzas de una sola persona? ¿Es su manera de pedir ayuda al poder divino? Los profetas bíblicos también ayunaban, en su caso para conseguir una mayor clarividencia y también a veces para ser eximidos de sus obligaciones. La solución de la contradicción en la que él se encuentra, socialismo por un lado, burguesía en el otro, riqueza, pobreza. Evidentemente, esto implicaba unas condiciones extremas en lugares donde el anarquismo desempeñaba un papel importante. Me imagino que Gaudí tuvo alguna experiencia mística, que en algún momento escuchó la voz de Cristo, no en un sentido físico que le decía, vive diferente, si quieres ser religioso debes cambiar tu vida. ¿Es posible que esta experiencia espiritual concienciara a Gaudí sobre los acontecimientos de su época que él percibe como pecadora? ¿Acaso muestra su oposición con un monumento de carácter exhortativo? El 7 de noviembre de 1893, Barcelona vive uno de los días más negros de su historia. Un anarquista lanza 2 bombas, matando a 20 personas en el Liceu, el templo musical de la burguesía.
Gaudí exterioriza el estado de ánimo que le provocan los acontecimientos. Esculpido en piedra, un hombre con una bomba acecha a sus víctimas, mientras al otro lado, una mujer guarda codiciosamente su bolsa de dinero. Los pecados capitales de la ira y la codicia. Para Gaudí, el símbolo de una época que se precipita al abismo. Lo que solo se insinúa a través de las tensiones que se respiran en Barcelona se convertirá en la mayor catástrofe del siglo XX a escala mundial. Las muertes masivas en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial sacudirán a toda la sociedad, despertándola violentamente del sueño burgués de una vida idílica. Un sueño que parecía tan perfecto gracias al modernismo. ¿Había imaginado Gaudí algo así? Es tan grande su dilema entre la modernidad y el anhelo de orden y continuidad que llega a presentir la dimensión del pecado que su época estaba dispuesta a cometer sin la más remota sospecha del apocalipsis hacia el que se dirigía. Gaudí es un místico y, como auténtico místico, no se aleja de la realidad, sino que la entiende como algo que se debe transformar. Una realidad que él transforma en una Europa convulsa. La Semana Trágica de Barcelona de 1909, la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar, una entreguerras difícil, y Gaudí, mientras tanto, eleva su nueva Jerusalén, su Sagrada Familia, y la convierte en algo que sube al cielo, que no baja, porque naturalmente es Dios que hace bajar la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una imagen bíblica del libro del Apocalipsis. Describe una nueva ciudad que desciende del cielo a la tierra. En esta nueva ciudad reinarán finalmente la paz y la justicia. No se trata de la Iglesia, ni de la piedad, ni de la contemplación, sino de la situación política. Por tanto, también podemos considerar esta Iglesia como símbolo de un mundo político más justo. Gaudí se toma muy en serio esta visión bíblica. Él empieza el camino, pero no llega a terminarlo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La época del apóstol Juan también estuvo marcada por el llanto, el clamor y el dolor. Con un lenguaje codificado, denunció la situación que se vivía en su época. En el libro del Apocalipsis se habla de Babilonia, la madre de las rameras. Y esta madre de las rameras es un código para referirse al Imperio Romano de aquel momento y a sus emperadores. En la literatura de resistencia siempre se han utilizado códigos secretos para referirse a personas sin mencionarlas directamente. Lo que la literatura hace con las palabras, Gaudí lo hace con la arquitectura. Él también utiliza un código encriptado. Gaudí empieza a dudar de este proyecto un poco ambicioso. ¿Por qué? Porque va a conocer el dolor, el sufrimiento, va a conocer en sí mismo el ayuno y va a experimentar una transformación espiritual. Fue muy lentamente que fue transportado a una dimensión nueva. La dimensión de alguien que conoce la pobreza y la humildad. Y entonces, en este preciso momento, llegó una creatividad magnífica, porque la creatividad es el resultado del sacrificio, no de la vanagloria, del orgullo personal. Gaudí se concentra cada vez más en una única misión: trasladar los templos medievales a un lugar sagrado dentro de la modernidad, reinventando el viejo orden. Me habla de columnas de generación helicoidal, con planta de parábolas en forma de estrella que giran simultáneamente en dos sentidos opuestos, interseccionándose.
Dice que la forma resultante es el resumen de todas las columnas que han existido. Dice que la hélice es necesaria para la columna. La naturaleza lo corrobora con el crecimiento de muchos árboles que se produce helicoidalmente. Las columnas de la Sagrada Familia no necesitan ningún adorno porque ellas mismas ya son helicoidales. Como hijas de una síntesis, lo contienen todo en sí mismas. Imagínense una columna que tiene la base cuadrada. Gaudí se inventa una columna que es la intersección de dos columnas. Ustedes deben conocer las columnas del barroco, las columnas salomónicas, helicoidales, que giran hacia un lado, pero también pueden girar hacia el otro. Si intersectan las dos columnas, tienen la columna que se inventa Gaudí. Si el cuadrado de la base gira hacia un lado, crea una espiral. Si gira hacia el otro, otra espiral. Pero si gira hacia los dos lados, va desapareciendo este vértice y el cuadrado se transforma en un octógono y después en un polígono de 16 lados, uno de 32, uno de 64, y como un número infinito de giros llegaremos al círculo, que no podemos llegar porque no podemos llegar al infinito nosotros. Entonces también Gaudí le daba también un sentido teológico a esta columna, decía, son como las almas que están contemplando a Dios, que es un ser infinito. Las formas geométricas y las claves numéricas son los elementos fundamentales del orden en el sistema de Gaudí. Pero, ¿por qué no ha llegado a nuestros días ningún plano completo y minucioso de la Sagrada Familia? ¿Confiaba un concepto de construcción tan complejo a la transmisión oral? Sin ese plano minucioso, el trabajo de sus sucesores se convierte en una labor titánica. ¿Cuál es la razón de esta ausencia? En el agitado ambiente de la Cataluña del cambio de siglo, la obra de Gaudí adquiere fuerza simbólica. Unos anhelan que se construya la basílica, otros preferirían quemarla, y otros, en cambio, apropiarse de ella. ¿Quiere Gaudí proteger a su templo de cualquier intromisión? Esa carga simbólica sin duda influyó en el incendio, provocado el 20 de julio de 1936, que acabó con los planos existentes. En busca de alguna lógica sistemática en la construcción de las columnas, el antiguo arquitecto jefe de la Sagrada Familia se topa casi por casualidad con un sistema numérico que parece regir la estructura de la basílica. Desde la entrada hasta el ábside mide 90 metros, que dividido por 12 son 7 metros y medio, que es el módulo. 7 y medio, 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 7 y medio. Entonces, resulta que yo me doy cuenta de que si esto mide 90, la medida de la nave son 45, que es la mitad de 90. La del transepto son 60, que son los 2 tercios. Y 30, que es 1 tercio. Y me fijo de que la medida de desde la parte de la base del templo a la bóveda son 45, que es la mitad de 90, que son 15 hasta el coro, 30 hasta la nave lateral y 45 en la nave central, 75 en el crucero y 90 en el ábside. Y todo está con estas proporciones. 90 por 60 por 45 metros. Es decir, 1, 2 tercios, 1 medio. ¿Por qué escogió Gaudí precisamente estas medidas y no otras?
Si nos fijamos en las proporciones 90, 60, 45, lo que más llama la atención son las asociaciones con el templo bíblico de Jerusalén. Pero más importante que este templo es el santuario del desierto que acompañaba a los israelitas. Este santuario se dividía en dos partes, un espacio santísimo, el Sancta Sanctorum, y un espacio santo. El Sancta Sanctorum medía, si fijamos la medida de la vara en 45 centímetros, unos 4,5 metros cuadrados, y el espacio santo unos 9 por 4,5 metros, con lo cual nos acercaríamos mucho a las medidas de la Sagrada Familia. Aún más evidentes son las reminiscencias con el Templo de Salomón, el gran templo en Jerusalén. Aquí la división en Sancta Sanctorum y Espacio Santo es de nuevo significativa. El Espacio Santo tiene una longitud de 18 metros. Acordémonos que estaba previsto que la torre más alta de la Sagrada Familia iba a medir 180 metros, así que tenemos una referencia directa. Y el Sancta Sanctorum era un cubo de 9 por 9 por 9 metros. Es decir, que nos hemos encontrado con ese 90 como punto de referencia con la Sagrada Familia en repetidas ocasiones. Probablemente Gaudí se basa en estas medidas bíblicas. Un conocimiento de estas características requiere un estudio minucioso de la Biblia. Basa la estructura interna de su iglesia en los números 12 y 7,5. ¿Cuál es su referencia? El simbolismo judeo-cristiano les atribuye un significado místico. El año tiene 12 meses, hay 12 fases lunares. En Israel había 12 tribus de gran importancia para simbolizar al pueblo. El cristianismo basa el número de los apóstoles en estas 12 tribus. Jesús tiene 12 apóstoles, de manera que con el número 12 se expresa una gran cantidad de cosas. ¿Pero qué simboliza el número 7,5? El 7 expresa también la obra de la creación. Dios crea el mundo en 7 días, así que el 7 es un elemento fundamental que expresa el ideal terrenal de la humanidad. Por el contrario, el 8 como número se refiere a lo divino, al más allá. El 8 es también el número que hace referencia a Jesús en la resurrección. El domingo se suele llamar el octavo día, un día que ya no existe en la realidad terrenal, sino en la realidad divina, es decir, allí donde la realidad terrenal será superada. Se podría decir que mientras el 7 expresa la realidad terrenal y el 8 se refiere al cielo, en el 7,5 de la Sagrada Familia, los visitantes se encuentran en un espacio intermedio entre dos mundos, por así decirlo. La catedral nos transporta del mundo terrenal al mundo celestial. Gaudí debe aceptar que no llegará a ver la Sagrada Familia terminada. Su deseo es que sus sucesores continúen con el trabajo. Para ello, los planos no son lo único, ni lo más importante. Lo que hace es traducir su edificio a un lenguaje geométrico en el que cada pieza de construcción se expresa a través de una forma geométrica. En sus maquetas en miniatura está todo lo que los arquitectos continuadores necesitan. Sin embargo, Gaudí no contaba con la destrucción de su legado durante la Guerra Civil. Desde entonces, sus sucesores no han dejado de buscar las claves para comprender el peculiar sistema de Gaudí. ¿Cómo funciona su enigmático lenguaje geométrico? ¿En qué lógica se basa?
Tras concebir la idea de las bóvedas en forma de paraboloides hiperbólicos, no se atrevió a aplicarla, dado que nunca antes se había realizado. Pero como pensaba que eso no debería ser un obstáculo, o no habría ningún progreso, primero las ha probado en la Colonia Weil. Y dado su buen resultado, ha decidido aplicarlas al templo de la Sagrada Familia. La pequeña iglesia de la Colonia Weil será el laboratorio de experimentos de Gaudí. Es el edificio principal de una colonia obrera que Weil, de acuerdo con su pensamiento humanista, ordena construir anexa a una de sus nuevas fábricas. Sus trabajadores deben vivir en condiciones dignas y no como se vive en los suburbios de las grandes ciudades industriales. Weil encomienda la construcción de la colonia a uno de los colaboradores de confianza de Gaudí. De la construcción de la iglesia se encarga el mismo Gaudí. El principio no sistemático de la naturaleza, en el cual cada forma es única y, a la vez, el conjunto es un sistema perfectamente equilibrado. Gaudí hace de este sistema el principio fundamental de su gran proyecto para la Sagrada Familia. ¿Explica esto por qué no puede existir un plano general? Sería una paradoja, un sistema no sistemático. Gaudí ve su obra como un homenaje a la creación y la considera una plegaria para la reconciliación de su época. Al servicio de esta misión, su misión, Gaudí pone su último proyecto, la iglesia de la Colonia Weil. De nuevo Gaudí por delante de su época. Sus visiones técnicas forman parte de un programa teológico. Superficies de doble curvatura formadas a partir de líneas rectas. Son las primeras paraboloides hiperbólicas de la historia de la arquitectura. La cripta, con sus superficies oblicuas y curvas, parece excavada directamente en la tierra y aún así ligera y de algún modo flotante. Para la pequeña iglesia excéntrica, Gaudí desarrolla su propia técnica. El método tiene en realidad más de 200 años. El descubrimiento fue que si uno utiliza la curva catenaria, que es una curva que se forma sola, es decir, un arco producido solo por las fuerzas de gravedad, si ahora le doy la vuelta, obtengo un arco en el que se producen solo fuerzas de presión, gravedad y al revés presión. Así de sencillo es el principio. Solo se complica cuando le aplico cargas puntuales o cuando añado una estructura más compleja, como en este caso, una bóveda de crucería, o las complicadas estructuras que después Gaudí utiliza para la iglesia. En este caso existen una gran cantidad de fuerzas que se influyen mutuamente. Durante más de 10 años, el visionario pensador desarrolla un inmenso modelo funicular de la iglesia de la Colonia Weil, de 6 metros de longitud y 4 de altura. Es un procedimiento inédito. A los cordeles se atan pequeños pesos, cada uno proporcional a la carga que debe soportar el componente correspondiente. La tracción de estos pesos da forma espacial a los segmentos de cordeles. La posición y las proporciones de fuerzas de los componentes del modelo se corresponden con los del edificio posterior. Los cordeles describen esas líneas curvas tal y como han sido determinadas por las fuerzas. Si miramos el modelo al revés, se convierten en las líneas de construcción lógicas del edificio. El modelo funicular de Gaudí no sobrevive a las convulsiones de la época. Sin embargo, un equipo de científicos, dirigido por el catedrático Greffe, logra con éxito la reconstrucción de este modelo único en la historia de la arquitectura. ¿Pero cómo iba a construirse un templo a partir de este entramado de cordeles? Primero hay que observar lo que hizo Gaudí. Aquí vemos su modelo histórico. Ahí vemos un colaborador suyo al lado del modelo. Primero colgó telas aquí para ver mejor la estructura, para no ver únicamente el enredo de cordeles. Aquí vemos toda la construcción puesta al revés, como un edificio, y aquí vemos cómo pintó sobre esta foto la vista frontal de la iglesia. Los dibujos sobre fotografías de Gaudí,
La reconstrucción del modelo funicular y la parte ya esbozada del edificio son la base para un modelo tridimensional de una iglesia que nunca se realizó. Científicos de las universidades de Innsbruck y Moscú reconstruyen en el marco de un proyecto de investigación esta pequeña joya arquitectónica que solo existía en la mente de Gaudí. La cripta ha sido completamente mal interpretada en la bibliografía especializada. Se la ha llamado extraña, alocada, salvaje y conceptos por el estilo. ¿De dónde vienen estas formas y cuál es la lógica, la coherencia constructiva que hay detrás de ellas? Es algo que no se ha entendido durante mucho tiempo. Comparada con la Sagrada Familia, la iglesia de la colonia Güell parece la hermana menor. Sin embargo, esta pequeña construcción ya contiene todas las novedades que más tarde determinarán de una manera más compleja la construcción de la Sagrada Familia. Las formas geométricas que Gaudí copia de la naturaleza como si fueran piezas de la creación se convierten en un elemento fundamental de la Sagrada Familia, un edificio de medidas bíblicas. A partir de 1915, los problemas económicos paralizan la construcción de la pequeña iglesia. Después de la muerte de Güell, cuya salud ya estaba muy mermada, se detienen definitivamente las obras. Para Gaudí, esto significa tener que renunciar a su proyecto más original después de 10 años de planificación y 6 de construcción. Una catástrofe para el arquitecto. En busca de nuevas formas, Gaudí estudia minuciosamente el gótico, la época de las grandes catedrales. El sistema de contrafuertes, indispensable para este tipo de construcciones, le parece una solución sin fantasía, una muleta. Dice que el gótico es un arte industrial por la forma en que se repiten los elementos sin tener en cuenta las proporciones. Y que para esconder falsas formas estructurales, coloca ornamentos en lugares donde pretende distraer la atención. Compara esto con lo que haría un jorobado que se viste intentando esconder la joroba. La gente se da cuenta igualmente, pero suele hacerse la desentendida en atención al esfuerzo que ha realizado. En efecto, Gaudí encuentra una solución que ya no necesita un contrafuerte. Observa que un paseante, para descansar, se apoya en su bastón, poniéndolo inclinado. De este modo aumenta notablemente su estabilidad. De modo que Gaudí también inclina sus columnas. La estructura de árboles estructurales que Gaudí plantea, de columnas inclinadas, es una estructura perfecta, equilibrada, pero exige que el peso se concentre en la parte superior de las columnas. Gaudí decide vaciar los espacios entre columnas para aligerar las bóvedas y permitir la entrada de luz. Esta entrada de luz se hace a partir de lucernarios o claraboyas. Estas claraboyas pueden ser, sin duda, cilíndricas, como esta. Pero para recoger la luz, mejor que este lucernario no sea vertical, sino que tenga una inclinación correspondiente a la inclinación de los rayos de luz, dando esta forma, que también es de rectas, rectas, pero inclinadas, es mejor para recoger la luz y difundirla en el interior. Esto es el hiperboloide. Y todas las bóvedas de la Sagrada Familia, todas las claraboyas de la Sagrada Familia y todas las ventanas de la familia son hiperboloides. Si ustedes contemplan las bóvedas y los ventanales, verán muchas formas estrelladas, muchos elementos con un círculo al centro y formas estrelladas. Bueno, formas estrelladas se generan con estas líneas rectas en un sentido y en el otro. En cada punto sale una línea recta hacia un lado y otra hacia el otro, tangentes al círculo del centro. Bueno, este es el secreto de Gaudí. Las bóvedas y los ventanales son intersecciones de hiperboloides. Las leyes de la Sagrada Familia no se han comprendido durante mucho tiempo. Hoy se conocen y constituyen la base para proseguir la construcción. La culminación de una visión.
La idea de la Jerusalén celestial transmite claramente el mensaje de que no importa lo que el hombre haga, nunca llegará a finalizarlo. La finalización, su perfección, solo se puede alcanzar al final de los tiempos. Se alcanza gracias a Dios. Y esto es aplicable tanto a la Sagrada Familia como a la paz mundial. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. España no participa. Gaudí dedica los últimos 12 años de su vida exclusivamente a la Sagrada Familia. Al final, acaba viviendo en su obrador, dentro del edificio, como si buscara una simbiosis con su basílica. No nos tiene que doler ni lamentar que yo no pueda acabar el templo. Así será más grandioso. Él acabó y empezó y acabó lo mismo, siendo un solitario, siendo no digo un amargado, pero sí un hombre triste, un hombre apartado, un hombre silencioso, un hombre que huía de las cosas, que quería estar encerrado en su vida interior, que la tenía profunda. Yo creo eso, la verdad. Cada tarde, Gaudí visita la iglesia de San Felip Neri. Sea para confesarse, para orar o para meditar, quién sabe. Tal vez sea la luz del atardecer la que lo lleva en esa dirección. Dice que necesita ver el mar a menudo. El mar es la única cosa que le sintetiza las tres dimensiones. El espacio. En su superficie se refleja el cielo y a través de ella ve el fondo y el movimiento. Gaudí creía en la prioridad del hombre sobre la máquina. Esto tenía un inconveniente cuando él caminaba por la calle, que es que iba caminando estos 12 kilómetros diarios pensando en sus problemas arquitectónicos y no prestaba atención al tráfico incipiente. Y pensaba que si un señor iba conduciendo, es él el que se tenía que parar cuando él cruzaba la calle, no el pararse para que pasara el coche. Y así tuvo varios conatos de accidentes y finalmente el accidente final. En la tarde del 7 de junio de 1926, Gaudí, de camino a la iglesia de San Felip Neri, es arrollado por un tranvía. La verdad más bella que hay, yo descubrí, que es la Gaudí dejó inacabada este templo, pero la verdad, el templo acabó perfectamente como humano Gaudí. Quiere decir que Gaudí construyó este templo, pero este templo ha construido perfectamente a Gaudí. Eso es lo más bello que hay. Esto es la respuesta para qué construimos este templo. Por tanto, nosotros intentamos construir este templo, pero satisfecho de que este templo está construyendo a nosotros. Eso es lo que quiero comunicar a ellos, que no solamente construyendo, sino nosotros mismos estamos construyendo. La Sagrada Familia atrae a más de 3 millones de visitantes al año. Muchos de ellos pertenecen a religiones diferentes del cristianismo. Muchos nunca pisarían una iglesia. El aura del edificio les da la sensación de estar en un lugar de enorme importancia. Tal vez esto se deba a que en ninguna otra persona que no sea Gaudí, en ninguna otra ciudad que no sea Barcelona y en ningún otro edificio que no sea la Sagrada Familia, los contrastes coexisten de forma tan directa. Una paradoja genial. Y quizás este sea precisamente el secreto de la Sagrada Familia. Aquí estamos en la trepidación de la ciudad. Aquí estamos en medio de los dolores y los sufrimientos de las personas, de sus anhelos, de sus alegrías. Entonces, la Sagrada Familia es un santuario plenamente urbano. La ciudad es el elemento que domina el mundo global. Gaudí hace un santuario urbano porque intuye este mundo global. Por esto es un profeta.
La Sagrada Familia, el templo expiatorio de la modernidad, ha generado controversia desde el principio. Tal vez esta basílica no quiera otra cosa que simbolizar la armonía en un mundo violento. Una armonía que surgió de la mente genial de un hombre irrepetible. Un legado que casi 100 años después sigue más vivo que nunca.